Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy quiero estudiar con ustedes el Sermón del Monte. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 5, ya nos estamos acercando al capítulo final, o a la parte final del capítulo 5, mejor dicho. Y una de las cosas que vamos a ver hoy, continuando con la serie de mandamientos que Jesús está profundizando y trascendiendo para el nuevo pacto, es uno de los mandamientos o una de las explicaciones de Jesús peor entendidas en todo el Nuevo Testamento. Recordemos que cuando nos centramos o nos adentramos al Sermón del Monte, esto es la ley de Cristo, tenemos que siempre recordar que el Sermón del Monte está enfatizado para los discípulos. Es un sermón que solamente se puede cumplir con las fuerzas del Señor, que expresa la justicia que el Señor quiere que nosotros tengamos en el día a día hasta su venida. Y por lo tanto, cuando leamos cada uno de los versículos o mandamientos que Jesús nos da en la ley de Cristo, Mateo 5, 6 y 7, tenemos que entender que siempre los vamos a poder cumplir si y solo si dependemos de las fuerzas del Señor. En el contexto en el que nos encontramos el día de hoy, nos encontramos en un contexto donde Jesús ha ido soltando distintos mandamientos. Ha soltado mandamientos dentro de la ley de Moisés, ha soltado mandamientos dentro de lo que se conoce como los 10 mandamientos y los ha profundizado. Por ejemplo, hemos tocado el tema de no matarás, de no cometerás adulterio, pero también acerca de distintas formas en las cuales el Antiguo Testamento, sobre todo la ley de Moisés, enfatizaba ciertas verdades y Jesús nos muestra, yo ahora quiero que vivan de una manera distinta. Por ejemplo, en la clase anterior, una de las cosas que vimos es que Jesús ya no quiere que hagamos juramentos, sino que nuestra palabra, si es sí, sea sí, y si es no, sea no. Ese es el deseo del Señor. Así que hoy vamos a pasar a uno de los pasajes, como les dije anteriormente, peor entendidos de todo el Nuevo Testamento. Y vamos a explicarlo en su contexto para que ustedes puedan entenderlo correctamente y no caer en los errores que muchos cristianos han caído al leer estos pasajes. Vamos ahora sí a Mateo capítulo 5 y leamos los versículos, déjenme ver, 38 en adelante. Dice Jesús: ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí Jesús está tocando uno de los mandamientos que nosotros encontramos en el libro de Éxodo en el capítulo 21, 24. La idea está de ojo por ojo y diente por diente. Ese es un mandamiento que no buscaba sobrepasar la venganza que alguien podría tomar, sino frenarla. ¿A qué me refiero? Imaginemos que dentro de la cultura israelí alguien le hacía daño a otra persona. La otra persona o la familia de esa persona, por buscar venganza, iba a querer tomar la justicia por sus manos y sobrepasar la justicia igualitaria que había recibido de parte de el atacante. Quiero ponerlo en otras palabras o en palabras contemporáneas para nosotros. Imaginemos que alguien le pegara a uno de tus hijos, o a tu madre o a tu padre. Alguien les hiciera daño. La respuesta natural para nosotros es querer vengarnos, pero si imaginemos que yo tengo mi hija Sofía, y a mi hija Sofía alguien le mete un puñete. La persona que le metió un puñete a mi hija es una persona que le ha agredido, pero cuando yo busco la venganza, no simplemente le voy a querer tirar un puñete y dejarlo ahí. Bueno, tú le tiraste un puñete a mi hija, yo ahora te lo tiro a ti. Estamos a mano. Generalmente la venganza no funciona así. ¿La venganza de qué manera funciona? Funciona en que tú quieres hacerle mucho más daño de lo que la persona te hizo a ti o le hizo a un familiar o a un prójimo tuyo. Así funciona la venganza. Nunca queremos pagar ojo por ojo y diente por diente. Cuando nosotros vemos este mandamiento en el libro de Éxodo en el capítulo 21, el propósito de Dios al establecerlo en la ley de Moisés era frenar la venganza, era equipararla. Era, en otras palabras, que tú primero fueras al juez, que se estableciera la pena
por el castigo, por la culpa que la otra persona tenía, y tú no sobrepasaras con tu venganza, con tus propios deseos, el daño que la otra persona te había afectado o hecho daño a ti. Ese era el propósito de Dios en este mandamiento, frenar la venganza. Pero ahora Jesús empieza a soltar ejemplos bien interesantes para nosotros de cómo deberíamos vivir nosotros en el nuevo pacto. Jesús está mostrando lo siguiente. Ustedes oyeron decir, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo ahora les digo lo siguiente. No rehúsen, no resistan al que es malo, sino al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te pida partes de tu ropa, dale hasta la capa. El que te pida acompañarte 1 milla, acompáñalo 2 millas. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir para nosotros aquí? Como ustedes recordarán, les he dicho que una de las cosas que nosotros vemos en el contexto general israelí es que la venganza era parte común de su vida. Los fariseos usaban el mandamiento de Éxodo capítulo 21 para decir lo siguiente. Bueno, si Dios ha dicho ojo por ojo y diente por diente, eso significa que nosotros podemos vengarnos. Dios desea la venganza, pero Jesús está diciendo no es así. Ese no es el corazón del mandamiento. El corazón del mandamiento era frenar la venganza, no promoverla. Pero ustedes en buena cuenta están utilizando mi ley para promover la venganza. Pero ahora vamos a ir más allá, dice Jesús. En mi reino, para los ciudadanos de mi reino, ustedes no deben resistir violentamente al malo. No deben resistir violentamente al que les ha hecho daño. Y aquí entramos a la malinterpretación de este pasaje. Cuando nosotros generalmente leemos este pasaje sin contexto, una de las cosas que se puede llegar a entender es que el Señor no quiere que nosotros resistamos de ninguna manera a alguien que nos hace daño. Por ejemplo, si alguien me mete un golpe, yo simplemente tengo que poner la otra mejilla y dejar que me golpeen y me masacren. Si alguien me roba, yo simplemente tengo que dejar que me robe todo. Si alguien abusa de mí, yo lo que tengo que hacer es, dejarlo ahí. Yo no puedo defenderme. Esa es la idea. Y esa es una mala interpretación del texto. Porque cuando nosotros vemos los 3 ejemplos de Jesús, lo que Jesús está diciendo es resistan la violencia, pero no de una manera violenta. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Que no haya venganza en nuestra parte o en nuestro corazón. El deseo del Señor es que nosotros podamos resistir no violentamente los ataques de las personas que buscan hacernos daño. Y cuenta 3 ejemplos. Vamos a tratar de expresar los 3 ejemplos en su contexto. En el tiempo de Jesús, una persona, si quería entrar en pleito con otra, si se agarraban a golpes a puño limpio, vamos a ponerlo de esta manera, estaba diciendo que la otra persona con la cual se estaba peleando era su igual. Si tú considerabas que eras superior a la persona, lo que tenías que hacer era darle una bofetada. La bofetada siempre sucedía con el reverso de la mano, nunca con la palma, siempre con el reverso. Y se usaba la mano derecha. Entonces tú le dabas una bofetada a la persona y con eso mostrabas un desprecio, una humillación a esa persona. Jesús está utilizando ese ejemplo de la cultura y le está diciendo lo siguiente a nosotros los cristianos. Si alguien te pega en la mejilla, tú ponle la otra. Porque nunca van a utilizar la otra mano para golpearte. Y en buena cuenta, si tú pones la otra mejilla, la otra persona tendría que doblar la mano y golpearte así. O sea, lo dejas en otro sentido humillado con tu actitud. Con tu actitud de resistencia no violenta, tú humillas a la persona. Porque si la persona quiere seguir en pleito contigo y quiere agarrarse a golpes, va a tener que utilizar los puños y en buena cuenta reconocer que es igual a ti. Y si la persona lo que quiere es ofenderte, burlarse, despreciarte, cuando tú pones la otra mejilla, le está diciendo, continúa. Y no va a poder a menos que esa persona se humille. Y lo haces de una manera no violenta. No sé si se llega a entender la figura que Jesús quiere mostrar aquí. Jesús lo que nos está enseñando es, cuando alguien nos ofende, cuando alguien busca hacernos daño o nos hace daño, nosotros no debemos buscar venganza. Ese es el corazón del mandamiento. Pero nosotros sí debemos mostrar resistencia, pero de una manera no violenta. Así que no significa este pasaje que tú debes dejarte abusar, golpear, ofender por otras personas, sino que debes tratar de responder y resistir el mal,
pero de una manera no violenta. En este caso, Jesús estaba utilizando un ejemplo bien cómico para la cultura del tiempo de Jesús. El segundo ejemplo habla acerca de alguien que te quiere quitar la túnica, dale hasta la capa. ¿Qué quiere decir Jesús en el contexto? Nos volvemos a sumergir en el contexto israelita y una de las cosas que nosotros vemos cuando estudiamos el Antiguo Testamento, Éxodo, Deuteronomio, vemos que alguien que tenía un préstamo, una deuda con otra persona, lo que tenía que hacer era lo siguiente: ir al juez y reclamar la deuda hacia la otra persona por medio de jueces. El juez podía decirle, bueno, tienes que pagarle a la persona dando quizás una prenda hasta que tengas otra forma de pagarle. Pero la ley de Moisés decía que tú podías quitarle la prenda durante el día, pero en la noche se lo tenías que devolver, porque no era común en la época de Jesús y antiguamente en la época de Moisés que la gente tuviera muchas mudas de ropa como nosotros tenemos. Prácticamente la gente tenía una muda de ropa y la gente de clase alta tenía más mudas de ropa. Así que desprendías a la persona de su vestimenta, pero obviamente su ropa interior, la ropa de honor, se quedaba con la persona. Cuando terminaba el día, lo normal era que tú devolvieras la prenda. Pero la cultura del tiempo de Jesús hacía que los jueces fueran corruptos y no se cumpliera esto realmente. Jesús está diciendo nuevamente, de una manera de resistir la injusticia, la violencia, de una manera no violenta, que la persona que delante del juez llega a concluirse que se quite la ropa y se le entregue al otro, se quite todo, se quite hasta la capa. En buena cuenta quede completamente desnudo. Porque al quedar completamente desnudo va a avergonzar al juez, a la persona que está abusando de ella, y van a quedar todos en ridículo. Estás mostrando resistencia de una manera no violenta y estás con tu acción ofendiendo y marcando la vergüenza de sus malos actos. Pero lo haces también de una manera no violenta. Y ese es el segundo ejemplo que Jesús da. El tercer ejemplo también es algo similar. No sé si ustedes han visto la serie de Chosen, pero en la serie de Chosen lo representan artísticamente este ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? En el tiempo de Jesús, bajo el Imperio Romano, bajo la ley romana, un soldado podía pedirte a ti que llevaras su mochila, que pesaba 30-40 kilos aproximadamente, durante una milla o por el tramo de una milla. La ley permitía eso. Pero si el soldado quería obligarte a llevar más de una milla, quebraba la ley. O sea, cometía una falta. Estaba prohibido que un soldado llevara o te obligara a ti a llevar su carga durante más de una milla. Jesús está diciendo, si alguien te obliga, si alguien te manda llevar su carga una milla, llévasela 2. Porque con eso, si el soldado está buscando ofenderte a ti, mostrarte que él es superior a ti, cuando tú voluntariamente llevas su carga otra milla más, primero, que le estás haciendo quebrar la ley. Y segundo, que le estás mostrando con una manera no violenta que él está abusando de ti y que tú lo dejas en vergüenza con tu acción. Entonces lo que Jesús está enseñando, en otras palabras, en este pasaje, no está diciendo que nosotros deberíamos dejarnos abusar, dejarnos pasar por encima en nuestra vida y no defendernos nunca, sino que la forma en la que nosotros deberíamos defendernos y resistir el mal siempre tiene que ser de una manera no violenta y no buscando venganza. Ese es el corazón del Señor. Tendríamos que preguntarnos esta mañana lo siguiente, cada uno de nosotros. ¿Realmente yo estoy tomando ese camino o estoy tomando siempre el camino del resentimiento y de la venganza? ¿Cuál de los caminos estoy tomando yo? ¿El camino del resentimiento o la venganza o el camino de la resistencia pero de una manera no violenta? Un ejemplo clásico en mi vida, que eso me marcó mucho hace muchos años atrás, no por haber entendido este pasaje, sino otro pasaje, es que un día yo estoy trabajando en una empresa, estoy en una oficina, y yo tenía cierto personal que estaba en cierto sentido bajo mi cargo, aunque yo no era realmente su jefe, que trabajaban en la planta de producción afuera de la oficina. Yo trabajaba en la oficina de una manera más tranquila, pero los muchachos de afuera trabajaban mucho más fuerte, cargando sacos, etcétera, etcétera. Y yo les preparaba ciertas fórmulas para el alimento balanceado que era para animales en ese tiempo en mi trabajo. Uno de los chicos, un día yo salgo a ver cómo estaban, ¿no? Conversar con ellos un ratito, y me dice de una manera como que media burlona, Horacio, anda, tráeme la mezcla para la preparación de alimento. Pero me lo dijo de una manera que mi respuesta debería haber sido violenta. ¿Quién eres tú para decirme eso?
O sea, anda tú, ese es tu trabajo, no es el mío. Pero yo, habiendo meditado en la palabra de Dios, justo en esas semanas había estado meditando en cosas así y dije, ok, está bien. Y fui y le traje la mezcla a esa persona. No puse violencia, no respondí mal, simplemente lo hice. O sea, en buena cuenta me puse debajo de la persona, aunque mi puesto era superior. Hubieran visto su cara. Para la persona fue algo, pero recontra radical lo que hice. Y a partir de ahí esa persona cambió conmigo, porque mi resistencia no violencia, lo dejé en buen sentido humillado con mi acción, lo marcó para siempre. O sea, él me quiso humillar a mí y terminó humillado él, con una resistencia no violenta. Y eso es lo que Jesús quiere mostrarnos en este pasaje, que nuestras acciones nunca deben ser violentas y buscando venganza, sino resistir al mal, pero de maneras creativas y no violentas. Hay ejemplos que la historia nos ha mostrado que funciona esta resistencia no violenta. Les doy 2 ejemplos. El primer ejemplo es en la Alemania nazi. Cuando Hitler estuvo conquistando ciertas regiones, cuando él llegó a Dinamarca, le pidió a todos los daneses que obligaran a los judíos a ponerse una cinta amarilla en el brazo para identificar quiénes eran los judíos. Ustedes saben todo el desastre que hizo el gobierno alemán guiado por Hitler contra los judíos. Adivinen qué hicieron todos los daneses. Los daneses, todos en la ciudad, hasta el rey, se pusieron el brazalete amarillo. O sea, no podías distinguir entre un judío y un danés, porque todos se pusieron el brazalete. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno alemán? Tuvo que retirar la orden de quitar o de poner los brazaletes para los judíos, porque el gobierno danés, de una manera no violenta, resistió el mal. Y de esa manera, ellos quedaron avergonzados, los alemanes, y ganaron esa batalla, por así decirlo. Otro ejemplo sucedió en Estados Unidos. En el tiempo donde Estados Unidos estaba el racismo muy fuerte, una de las cosas que sucede es que si tú eras un ciudadano blanco, te subías a un bus y había un ciudadano negro, el ciudadano negro tendría que sentarse atrás. Era un tiempo muy duro para los afrodescendientes en Estados Unidos. Y hubo una mujer que se llamó Rosa Parks que no le quiso dar su asiento a un ciudadano blanco. Ella dijo, hay otros asientos libres, yo no te lo voy a dar. Y terminó presa por eso. Un pastor bautista llamado Martin Luther King armó una revuelta, una resistencia no violenta, en la cual con toda la comunidad negra, con toda la comunidad afrodescendiente, se propusieron no volver a usar el servicio de transporte público. Eso hizo que todas las empresas de transporte público perdieran miles de dólares. Adivina qué tuvo que hacer el gobierno americano. Tuvo que quitar la ley de esa distinción entre negros y blancos en el transporte público. Y eso más adelante desencadenó que el voto de personas negras en Estados Unidos se pudiera aprobar. Todo sucedió porque no hubo una revuelta violenta, sino una resistencia no violenta en ese país. Así que el camino de Jesús siempre es mejor. Por lo tanto, para ir terminando con este pequeño devocional, quiero hacernos la pregunta: ¿estamos actuando como Jesús actuó, mostrando una resistencia no violenta? ¿O estamos actuando siempre con venganza cuando alguien nos hace daño? ¿Cuál es el camino que estamos tomando? El camino que Jesús nos pide tomar el día de hoy es el de la resistencia no violenta. Es sí, resistir al malo, no dejarte pisotear. Eso está mal. Tienes que resistir el mal, pero tienes que hacerlo de una manera no violenta, de una manera creativa que busque humillar al otro, pero con tu amor, con tu servicio, etcétera, etcétera. Ese es el camino que nosotros como discípulos deberíamos tomar. Y si nos ponemos a pensar, este pasaje es uno de los pasajes más mal interpretados de todo el Nuevo Testamento. Así que espero que este panorama de este pasaje los haya podido servir un poco para entender claramente lo que Jesús quiso decir aquí y para ponernos a meditar un poco en cómo estamos actuando. ¿Estamos actuando como Jesús nos ha mandado, resistir no violentamente, o estamos actuando con venganza? Si estamos siendo vengativos, si estamos siendo resentidos, si estamos tratando de hacerle daño al prójimo, estamos cayendo en un error y estamos desobedeciendo al Señor. Si estás cayendo en eso, pídele ayuda al Señor para tomar el otro camino. Pídele creatividad para saber cómo resistir al malo de una manera no violenta. Y el Señor te la va a dar en su momento. Así que yo los animo a eso esta mañana.
Realmente no sé cuánto tiempo devocional tengo. Eso es otro detalle que no puedo cuadrar ahorita de la forma en la que estoy grabando este video, pero espero que haya sido de edificación para ustedes. Discúlpenme si me he trabado mucho en algunas palabras, pero estamos probando un nuevo escenario y eso se me dificulta un poco acostumbrarme. Así que si tienen preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, por favor, háganmelas saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.